por otro lado, quiero agradecer a todos ustedes el estar aquí con nosotros esta mañana y vamos a dar inicio a las actividades académicas con algunos cambios en el programa. Le hemos pedido a la doctora Gabriela Treviño y al doctor Teodoro Muñiz que nos haga favor de iniciar el módulo, y el tema que nos van a hacer favor de presentar es inmunología y cáncer pediátrico, nuevos conocimientos e implicaciones actuales en su tratamiento. Va a ser en dos partes. Inicia la doctora Gabriela Treviño. La doctora Gabriela Treviño es inmunóloga pediatra, egresada del Instituto Nacional de Pediatría, y le damos la palabra. Doctora. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Para dónde? ¿Para dónde apunto? Para que avance. Ok. Realmente el tema que vamos a abordar el día de hoy a mí me parece muy interesante. A mí me apasiona la inmunología. Un día leí esto: el cuerpo humano consta de tal multitud de procesos que se desarrollan en compleja armonía y perfección que humanamente esperado sería que todos viviésemos enfermos. Gracias a Dios no es así. Yo creo en Dios. Y realmente yo creo que el sistema inmune es es realmente todo un sistema que abarca este tipo de concepto. La vigilancia inmunológica ante el cáncer es un tema bastante interesante, ya que dentro de las funciones principales del sistema inmune se encuentra tanto el reconocer la capacidad, o más bien su capacidad de reconocer lo propio de lo ajeno, y a la vez de desencadenar una respuesta efectiva contra el agresor. Eso incluye obviamente, o lo que es más esperado, contra antígenos patógenos externos como microbios, etcétera, pero también en este caso nos abarca a los procesos tumorales, que a fin de cuentas es el desarrollo o la transformación maligna de células inicialmente propias. Los puntos que vamos a tratar el día de hoy, por lo menos en mi área, es la transformación maligna celular, la respuesta inmune ante el tumor, y dentro de esto los antígenos tumorales, la vigilancia inmunológica, dentro de esto los linfocitos T, linfocitos B y anticuerpos, los linfocitos natural killer y los macrófagos como participantes de la vigilancia inmunológica activa, y además terminar cerrando con la importancia clínica en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de la vigilancia inmunológica. Aquí tenemos obviamente dos participantes dentro del desarrollo de una neoplasia o dentro del desarrollo de tumores cancerígenos. Por un lado se encuentra el desarrollo de malignidad o la transformación a malignidad de las células propias del organismo, y dentro de la neoplasia pues hay varias de sus características que juegan un papel contra la capacidad del sistema inmunológico para contenerlo. Las neoplasias se caracterizan pues por la proliferación incontrolada de la propagación y la propagación de clones de células transformadas. El crecimiento de los tumores malignos depende tanto de la capacidad de la proliferación de estas células neoplásicas, además de su habilidad para evadir al sistema inmune, del cual se desencadena en contra de estas células transformadas, y por tercero, invadir tejidos del huésped y hacer metástasis. En contraparte, el sistema inmunológico desarrolla acciones efectivas contra estas células transformadas. El sistema inmune reconoce y destruye los clones de las células transformadas. La capacidad del sistema inmune en este concepto es sobrepasada en algunas ocasiones o en muchas ocasiones por la potencia de estas células transformadas, y realmente eso es lo que ocasiona el desarrollo de los tumores o del cáncer. Desde una perspectiva inmunológica, las células cancerógenas o cancerosas pueden considerarse como células propias alteradas que han escapado de los mecanismos de regulación normal del crecimiento. El primer punto que vamos a manejar aquí pues sería lo que es la transformación celular, la transformación maligna celular, nuevamente desde el concepto de que parte esta célula cancerígena o esta neoplasia a partir de las células normales del organismo.
Para empezar, tenemos lo que son los genes relacionados con el cáncer. Estos se conocen como genes pro-oncogenes o genes u oncogenes. Dentro de estos tenemos una influencia principal en lo que son los factores de crecimiento celular. Tenemos la categoría A, los cuales inducen la proliferación celular, y dentro de estos tenemos factores de crecimiento como el CIS, que forma, del factor de crecimiento derivado de plaquetas. Tenemos otros como los receptores de los factores de crecimiento, también otros de transducción de señal. Dentro de la categoría 2 tenemos supresores, en los cuales una mutación o una transgresión en estos genes lo que hace es que haya un bloqueo en esta capacidad de inhibición de proliferación. Dentro de estos tenemos lo que es el gen RB, que es el supresor de retinoblastoma. Estos genes pueden ser, o más bien estos oncogenes pueden ser heredados o pueden ser también adquiridos o propiciados. Dentro del RB es uno de los genes que tenemos pues como heredados o congénitos, y tenemos el supresor de retinoblastoma, el cual al ser, pues al tener una mutación o una herencia o sea, de uno de los alotipos, nos da las enfermedades del retinoblastoma propiamente conocido en los infantes. Aparte de la presencia o de la presencia de los oncogenes, otro punto importante son los agentes químicos, agentes físicos o también los agentes virales, los cuales pues desencadenan o bien propician la formación de prooncogenes a oncogenes. Dentro de estos tenemos de los factores físicos como los reactivos alquilantes del DNA, propiamente la ciclofosfamida, otros que son los hidrocarburos aromáticos como el tabaco. También hay agentes físicos como la luz ultravioleta y las radiaciones ionizantes, los cuales propician pues mutaciones o de lesiones puntuales dentro de los genes y propician también el desarrollo de oncogenes y finalmente de transformación celular maligna. Los virus DNA como el papovavirus, y también dentro de estos también se encuentra el Epstein-Barr virus y los virus del RNA como los retrovirus. Como les comentaba, aquí realmente es una interacción entre los proontogénesis. Pueden también agregarse otros factores como las transducciones retrovirales o de los virus antes mencionados, así como otros factores, lo cual lleva al desarrollo o a la producción de oncogenes virales y oncogenes celulares. Y finalmente, al haber una afección al nivel genético, pues a la producción alterada de proteínas o de sus productos. Las características principales, ya que se empieza a generar este proceso, son proteínas hiperactivas con una alteración cualitativa o bien alteraciones cuantitativas, tanto con concentraciones aumentadas o disminuidas de los productos de estos oncogenes. A final de cuentas, como les había mencionado, las interacciones de estos factores nos lleva a un desequilibrio entre la proliferación celular y la apoptosis programada, o la muerte programada como apoptosis, lo cual lleva a que bien puede ser que la proliferación esté conservada, pero la apoptosis no sea disminuida y nos llevaría a una neoplasia. Y de igual forma, si la proliferación aumentase y la apoptosis se quedara en condiciones habituales, también nos desarrollaría una neoplasia, etcétera. Es una disregulación o un desequilibrio entre la proliferación y la muerte celular programada o apoptosis. Eso en el sentido del tumor o de la transformación maligna. Por el otro lado tenemos la vigilancia inmunológica. Al desarrollarse una transformación maligna celular, empiezan a haber cambios celulares que ya son conocidos, como la producción de las proteínas en forma anómala, como les había mencionado, aparte de que las células requieren o ya son independientes de los factores de crecimiento tisular habituales.
etcétera. Pero eso es principalmente. Ahora, la vigilancia inmunológica en realidad es una función fisiológica del sistema inmunitario. El sistema inmunitario, como parte de sus funciones, tiene el reconocer y destruir células anormales o células con clones, con clones transformados. Esto antes de que crezcan y formen tumores. También tiene la capacidad de eliminar los tumores en algunas ocasiones, una vez que ya han sido formados. Esta definición o este concepto lo consideramos desde los años 50, desde entonces el interés del sistema inmune como parte del tratamiento y como parte del entendimiento del manejo de un paciente con cáncer. Vamos a empezar desde aquí. Para realmente establecernos en las características que existen entre este tipo de lucha o este tipo de contraataque entre el sistema inmune y la transformación celular ya una vez desencadenada, debemos entender que hay 3 características principales en esta interacción. Una, que los tumores expresan antígenos que el sistema inmune del huésped ya reconoce como extraños, o sea, ya hay antígenos dentro de esa célula que que ya no son propios de la célula normal o sana. Entonces el sistema inmune ya los reconoce como extraños y empieza a desencadenar una respuesta efectiva o inmunogénica. Ahora, por otro lado, la respuesta inmune ante el tumor a menudo no puede evitar el crecimiento de los tumores. Y en tercero, el sistema inmune puede activarse por la acción de estímulos externos para eliminar de manera eficaz las células tumorales y así erradicar la neoplasia. Esa es de las oportunidades, tanto de diagnóstico como tratamiento, que nos llevan a que abordemos este tema desde el punto inmunológico. Vamos a empezar platicando sobre el punto inicial en cuanto a los antígenos que se expresan a nivel de las células transformadas y que son identificados por el sistema inmune como extraños. Como les mencionaba, realmente ya que se estableció una alteración o una mutación a nivel genético, la producción de proteínas o la síntesis de proteínas se modifica y cambia. Esto hace que pueda ser expresado a nivel de la superficie celular o la superficie celular diferentes antígenos o antígenos que no son habituales en las células sanas. Y esos antígenos son los que son reconocidos por el sistema inmune y que propician que se desencadene una respuesta inmunogénica ante estos antígenos. Dentro de estos antígenos tenemos proteínas anormales de superficie, producto de los oncogenes mutados y de los genes supresores tumorales, como les había mencionado inicialmente, tanto los que propician un crecimiento tumoral, también los que inhiben los factores supresores del crecimiento. ¿Okay? Tenemos también otros antígenos que son relacionados con los virus, ¿sí? Y dentro de estos virus, como les había mencionado, los virus, los ADN virus y los RNA virus. De los que son más conocidos y estudiados como factores relacionados con cáncer son el Epstein-Barr virus y el papiloma virus. El Epstein-Barr muy relacionado con enfermedades hematológicas como el linfoma de tipo B y el papilomavirus con el cáncer cervicouterino. Otros de los antígenos u otro grupo de antígenos serían los antígenos de diferenciación específicos del tipo celular. Estos se refieren a los antígenos que son presentes en otros estadios de la maduración de esa célula, pero no en su etapa ya madura. De los más característicos tenemos el CD10, que antes era conocido como antígeno CALA, y el CD20. Estos nos ayudan tanto o más bien su utilidad principal es una, de diagnóstico, dos, para identificar de qué estirpe celular es del que viene el tumor, y tres, también tiene oportunidades en cuanto al tratamiento de estos tumores ya en forma específica. Un cuarto grupo son los antígenos específicos del tejido propio sobreexpresados, es decir, son antígenos que normalmente ya se expresan en las células normales de ese tejido. Sin embargo, durante la transformación celular
o en las células transformadas malignamente se presentan en una forma exagerada o en un mayor número. También podemos tener glicolípidos y glucoproteínas de superficie celular alterada, como los antígenos del grupo sanguíneo. Y por último, los agentes oncofetales. Dentro de estos también son antígenos que se presentan durante las etapas fetales, no así en las células maduras. Sin embargo, se considera que pueden estar silenciados, según yo lo manejo así, se considera que pueden estar silenciados y en el momento de que se inicia o de que se establece una transformación de malignidad celular, pueden volver a expresarse. Los más característicos son el antígeno carcino embrionario y la alfa-fetoproteína. Muy bien, ya que tenemos el concepto de que tenemos diferentes tipos de antígenos, o sea, a nivel de la superficie celular, y como les había mencionado, este es una oportunidad, o más bien es el punto de reconocimiento para el sistema inmune y para establecer una respuesta inmune efectiva. La forma en la que se establece esta interacción o esta inmunogenicidad, por lo regular, cuando tenemos una célula normal, nuestro sistema inmune la reconoce, más crea una autotolerancia. O sea, sí se reconoce si hay una interacción entre el sistema inmune y esa célula normal, sin embargo, o sea, se reconoce como tal y no se desencadena una respuesta de apoptosis o inmunogénica. Cuando reconocemos antígenos anormales, realmente hay varias vías en las cuales se desarrolla el sistema inmune, tanto por vía tanto por vía del sistema inmune innato como también del adquirido. Las dos formas de presentación del antígeno puede ser a través de la molécula de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2 y esto es como un presentador de antígeno ante las células inmunológicas. Por el otro lado, vamos a platicar sobre lo que son las características generales de la inmunidad frente a tumores y vamos a hablar ya ahora sí propiamente de la respuesta inmune que se establece ante la transformación maligna o ante un tumor. Dentro de estos, como ustedes ya conocen, tenemos dos vías principales, que es la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Dentro de la respuesta inmune innata, los que realmente presentan una respuesta inmune frente a ese tipo de patologías son los linfocitos natural killer y los macrófagos. Los que presentan dentro de la respuesta inmune adaptativa una respuesta con mucho mayor efectividad son los linfocitos T. Y dentro de los dos, o sea, los linfocitos T citotóxicos. La forma en la que se desarrolla esta identificación inmunogénica y la respuesta inmune puede ser a través de dos vías. Una, que fuese a través de la presentación de los antígenos directamente de la célula tumoral. Cuando es a través de la célula tumoral, la forma de presentación es a través del complejo de histocompatibilidad tipo 1 y la respuesta inmune que se establece es con el linfocito T citotóxico. El linfocito T citotóxico requiere no solo identificar al antígeno, sino además requiere de citocinas y de factores estimulantes para poder desarrollar una respuesta efectiva o citolítica. Realmente la respuesta más efectiva es la que se desarrolla a través de las células presentadoras de antígeno, como pueden ser los macrófagos y también otros de los tipos celulares. Ahí lo que ocurre es que el macrófago o la célula presentadora de antígeno capta lo que es la célula tumoral y el antígeno extraño que ésta presenta, pues lo integra a su ADN, luego sale a lo que es el citosol y finalmente lo expresa a través del complejo de histocompatibilidad tipo 2. Este complejo de histocompatibilidad tipo 2 tiene la característica de estimular y de activar al linfocito CD4 o linfocito T cooperador. El linfocito T cooperador produce
los factores estimulantes necesarios para que también el linfocito CD8 pueda activarse. ¿Va? ¿Me explico? Además de que esa misma célula presentadora de antígenos también tiene moléculas de histocompatibilidad tipo 1, entonces presenta ambas activaciones, tanto del linfocito CD4 o cooperador y a la vez del linfocito CD8 o citotóxico. Ya una vez activado o más bien, ya una vez reconocido el antígeno tumoral por el linfocito CD8 y teniendo en el medio pues un medio propicio con interleucinas o con citocinas activadoras del linfocito CD8, es posible que el linfocito CD8 destruya por apoptosis, por inducción de apoptosis a la célula tumoral. Y lo hace a través del reconocimiento, como les decía, o sea, realmente del reconocimiento del antígeno, además de la activación de las células coestimuladoras, y esto ocasiona una activación tanto de la vía de las caspasas como del FAS y de las grasminas, y lo que induce es una apoptosis o una muerte programada de la célula tumoral. La otra parte del sistema inmune que interviene en nuestro mecanismo de defensa contra las células tumorales o las células transformadas malignamente es la producción de anticuerpos. Esto es a través de los linfocitos B y nuevamente con la interacción de las células presentadoras de antígeno. Una vez que el linfocito B reconoce a los antígenos extraños de las células transformadas, tiene la capacidad de producir anticuerpos específicos contra estos antígenos, y estos anticuerpos favorecen la lisis de las células tumorales a través de estas vías, ya sea de opsonización y con eso favorecer la muerte celular por macrófagos o por el mismo linfocito CD8 o citotóxico, lisis mediada por complemento y también la fagocitosis por el macrófago, como les había mencionado. Por otra parte, otro de los mecanismos o de los factores por los cuales los tumores, o más bien por los cuales es importante conocer la inmunología que interviene en nuestra defensa o en nuestra reacción contra las células, con las células transformadas, son que los tumores tienen y desarrollan mecanismos de evasión. Dentro de estos procesos se encuentra la incapacidad de las defensas frente al crecimiento de la neoplasia. Esta puede ser primaria, es decir, previa a la transformación tumoral, o secundaria, por factores que son desarrollados y que son pues producidos por el propio tumor. La selección además de clones con menor o nula inmunogenicidad, los cuales vuelven a multiplicarse y a aumentar en su número y en su expresión, y estos incluyen tanto la expresión de antígenos tumorales que no son inmunogénicos o que no son reconocidos por el sistema inmune como extraños o patológicos, y la determinación de las células del sistema inmune son incapaces de responder agresivamente a estos. Hay ciertos tumores antigénicos que escapan a la destrucción del sistema inmune. Dentro de los mecanismos del tumor para elevación del sistema inmune se encuentran estos. La ausencia de moléculas coestimuladoras, como les mencionaba. Otra, la producción de factores inmunosupresores. Una más es la inducción de apoptosis de los linfocitos T activados, el enmascaramiento antigénico, la expresión de moléculas protectoras y la inhibición o defectos de la maquinaria del procesamiento y transporte de péptidos. Aquí entonces tenemos 3 factores dentro de los cuales la inmunología falla en el momento de controlar a una neoplasia. Sin embargo, también son 3 puntos donde se desarrolla una interacción entre el sistema inmune y este proceso tumoral. Realmente la terapia inmune tumoral tiene gran importancia. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya en forma práctica, cuando se desencadena un tumor, como les mencioné al principio, ya realmente la capacidad
tanto de evasión como de multiplicación del celular, del mismo tumor, además de los mismos mecanismos evasores, hacen que la respuesta inmune propiamente ya no sea suficiente para controlar o para curar la mayoría de los tumores. Esta respuesta inmune se establece y es una respuesta inmune específica contra esas células tumorales. De ahí porque desde los años 50 a la fecha se ha tomado una gran importancia a este punto dentro del tratamiento y del diagnóstico de lo que es oncología de los pacientes con cáncer. ¿Por qué? Porque realmente los tratamientos antineoplásicos que se utilizan habitualmente son tratamientos que van encaminados al ciclo celular y realmente inespecíficos en cuanto a su acción, y que pueden tanto tener efectos entre las células neoplásicas como también ante células sanas en reproducción. La ventaja o realmente el punto del manejo de los tratamientos inmunológicos contra el cáncer es la posibilidad de tratar a los pacientes con cáncer con métodos inmunológicos es un área de gran interés, porque las respuestas inmunitarias frente a los tumores pueden ser específicas a los antígenos tumorales y así evitar o no lesionar a la mayoría de las células normales, evitando o disminuyendo la morbimortalidad relacionada con el tratamiento antineoplásico. Segundo, el conocimiento del sistema inmunitario y los antígenos de las células neoplásicas o tumorales han llevado al desarrollo de estrategias nuevas. El objetivo es potenciar la respuesta inmunitaria antitumoral o administrar anticuerpos o linfocitos T específicos del tumor, con el objetivo, como les mencionaba, de que la respuesta sea más específica y dos, también de potenciar al mismo sistema inmune y las respuestas propias del organismo contra esta enfermedad. Muy bien, realmente yo aquí me detengo, agradezco mucho su atención y doy cedo el micrófono al doctor Teo Muñiz para que continúe con el tratamiento inmunológico. Hacemos entrega de su diploma a la doctora Treviño con su excelente ponencia y le agradecemos de antemano su ayuda y su colaboración. Sí. Enseguida